Hola, innovadores. Bueno, hoy continuamos con el capítulo 1, ya siguiendo uno a uno las operaciones financieras para el sector comercial o destinados al sector comercial. El primero que vamos a ver es descuento de documentos. O sea que vamos a empezar con el tema de descuento de documentos. Primero en términos generales y después yendo uno por uno desarrollando los distintos documentos que pueden ser descontados. Entonces empezamos ya empezamos ya la clase pasada un poco con el concepto de descuento de documentos, que decimos que descuento de documentos en términos generales se puede decir que es una operación financiera, en principio, en primer lugar, por la cual el cliente, cedente o endosante, que es lo mismo, son tres formas diferentes de decir a la persona, a una de las partes, que es el que va a recibir el adelanto de efectivo, transfiere uno o varios documentos que posee en su poder o en cartera a una entidad financiera, la cual se compromete a adelantar el dinero antes de su vencimiento. Obviamente esto a cambio de un costo o una quita, que es un porcentaje determinado en las condiciones de la operación. Los elementos, entonces, que tiene esta operación financiera llamada descuento de documento es, obviamente, en primer lugar, el documento en sí, que ya vamos a ver que puede haber varios, distintos documentos, distintos tipos de documentos también. Y cada tipo de documento que se quieran vender o endosar o descontar va a tener diferentes características legales y características que lo van a hacer particulares, digamos. Por eso vamos a ir viendo uno por uno, las características que le difieren de un documento o un tipo de documento a otro. El valor nominal, que es el valor que está incrustado en el documento físico, es lo que va a cobrar al vencimiento o al término el tenedor de ese documento. El plazo de la operación, que es el plazo que va desde que es emitido ese documento hasta el momento en que se hace efectivo. La tasa de descuento, que es el costo de esa operación financiera, es la quita, pactada de antemano, obviamente, que guarda relación con la tasa de interés.
el descuento, es decir, el valor monetario o la quita total, y el valor efectivo o valor actual, que es el valor, digamos, financiero que tiene ese documento hoy o en el momento cero. Por otro lado, las partes que intervienen en esta operación financiera son, por un lado, la entidad financiera o descontador, el descontatario, cedente o endosante, es decir, el beneficiario del préstamo o del adelanto. Hasta aquí sería una operación financiera común si tenemos dos partes, la entidad financiera y el que solicita el crédito, similar a cualquier préstamo común. Pero aquí se agrega la particularidad que tiene el descuento de documentos, es que hay una tercer parte que digamos que por un lado justifica el costo más bajo que tiene este tipo de operaciones con respecto a otro tipo de operaciones más directas, que es el firmante del documento, que también se le llama girado, o aceptante. El firmante del documento, que es un tercero en esta parte, que no tiene nada que ver con el que solicita el crédito y con la entidad financiera, es el que firmante, el original del documento, el que emitió ese documento. Y termina siendo una garantía extra de esta operación. Entonces, las partes que intervienen en esta operación son la entidad financiera, el beneficiario y el firmante del documento. La operatoria del descuento de documento básicamente consiste en aprovechar un documento comercial, que puede ser un cheque de pago diferido, obviamente ese cheque de pago diferido, el poseedor de ese cheque o el que recibe el cheque va a tener que esperar para poder cobrar ese cheque al término o al vencimiento. Entonces, lo que hace el tenedor de ese cheque tiene dos opciones: esperar a que el cheque se haga efectivo por su propia naturaleza, o o solicitar ese cheque en la entidad financiera ser descontado. Entonces, ante la posibilidad del cliente que tiene por parte de la entidad financiera que le ofrece una tasa, que a lo mejor tasa de interés acorde a los costos que el, que el beneficiario está dispuesto a afrontar por esa financiación, entonces el tenedor del documento o el beneficiario puede optar por por descontar ese documento de la entidad financiera. Legalmente, ese documento, ese cheque, es cedido al banco o a la entidad financiera
Y como ustedes saben por la ley del cheque, ¿cómo se cede un cheque? A través del endoso. El endoso es transmisión del derecho a cobro de ese documento. Por eso se llama cesión de derecho. Y ahí entonces está que la entidad financiera toma en cuenta cuando hace el análisis, ya vamos a ver cuando veamos análisis, en este caso no solamente va a hacer un análisis de su cliente, que es el beneficiario, es decir, el tenedor del cheque, y también va a hacer un análisis del firmante del documento, del firmante del cheque, porque también es garantía adicional al pago de ese documento, que es lo que le interesa al banco. El banco se va a quedar con ese documento y quiere que esté bien respaldado, digamos. Ahora bien, el descuento de documento es un crédito, obvio, es un crédito. El descuento es un crédito desde el punto de vista económico, ya que el banco, la entidad financiera, realiza un adelanto de efectivo y le adelanta financieramente el dinero al cliente y le cobra un interés, o en este caso una tasa de descuento, por esa operación. Esa tasa de descuento va a estar fijada por el mercado, por la calidad de cliente o del beneficiario que está calificado en la entidad financiera, por la calidad de los firmantes, etcétera. Y ahora vamos a ver los diferentes documentos que pueden ser pasibles de ser descontados en una entidad financiera. Obvio que lo que vamos a ver, en general, todo lo referido a cheques y pagarés de terceros, que es lo más común que se puede descontar u operar. Y generalmente la operatoria es la misma o similar para todo tipo de documentos. Y lo que vamos a ver después cuando vayamos viendo los otros tipos de documentos, simplemente vamos a ver las diferencias que existe con el descuento de cheques o el descuento de pagarés de terceros. ¿Se entiende? Sabemos la operatoria principal de descuento de documentos o descuento de cheques, la operatoria principal, y en base a esa operatoria principal después vamos a ver qué diferencia existe cuando veamos, por ejemplo, factura por venta a crédito, que es factoring, o cuando veamos descuento de certificados de obras, vamos a ver qué diferencia existe entre una y otra. Bueno, entre los descuentos descontables podemos nombrar o enumerar pagarés de terceros, facturas por venta de crédito, lo que sería una cuenta corriente comercial, cheques comunes sobre otra plaza, por ejemplo, cheques que demoran, que pueden ser al día, digamos, no son a fecha, no son a plazo, pero pueden ser cheques que por ser de otras plazas, tenemos cheques que tenemos que son emitidos de bancos de otras provincias o otras jurisdicciones, y eso hace que se demore el clearing, es decir, la acreditación de los fondos. Entonces, hay entidades
que ofrecen un servicio de que se le adelantan los fondos en el día a cambio de un costo por esos 3 días que puede tardar los cheques en ser acreditados. Pero eso son particularidades, ¿sí? Pero es una opción. Cheques de comunes sobre otra plaza también pueden ser descontados. Cheques de pago diferido. Letras de cambio, que ya dijimos que son como órdenes de pago o cheques librados del exterior por operaciones de comercio exterior. Los plazos fijos pueden ser descontados siempre que sean transferibles por simple endoso, que tiene que tener las cláusulas. Generalmente los plazos fijos son intransferibles o vienen con la cláusula intransferibles, justamente para no poder ser descontados, pero también se pueden ceder mediante un contrato de cesión de derechos. Se hace un contrato aparte cediendo los derechos de ese plazo fijo ante un escribano a la entidad financiera. Pero tiene un costo extra, que por ahí ese hecho de hacer un contrato de cesión de derechos para descontar ese plazo fijo es muy caro, digamos, los gastos, y no se justifica tanto en la práctica. Por eso no es tan común. Ventas a plazo a través de tarjeta de crédito, que serían los cupones de tarjeta de crédito que eran antes, que se hacían manualmente, se juntaban todos esos cupones que tardan en ser acreditados en la cuenta del cliente, y el banco le ofrecía también adelantar esos fondos hasta que esos cupones sean acreditados, sean hechos efectivos. Certificado de obra pública, que ya dijimos un poco, le adelanté la clase pasada, son certificados que son hechos por los organismos públicos a las empresas contratistas que certifican el grado de avance de una obra y obviamente un monto a pagar a un plazo determinado. Prendas, que también nombramos la clase pasada, las prendas y las hipotecas también pueden ser descontados por las cuotas que restan de pagar. Por ejemplo, una prenda que está en poder del concesionario que ha vendido un vehículo a un cliente y que está esperando que el cliente les pagó 2 cuotas, pero no quiere esperar, no puede esperar a cobrar las siguientes cuotas porque necesita efectivo, entonces puede ceder ese contrato de prenda a la entidad financiera y la entidad financiera le va a adelantar los fondos por las cuotas restantes. Esa es una particularidad también, y que se asemeja, se repite también la operatoria en hipotecas con respecto a las ventas de inmuebles. Esos serían todos los documentos que pueden ser descontados y sus particularidades que ya vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Ahora vamos a ver directamente lo que es la operatoria de descuento de pagarés de terceros y cheques de pago diferido. En este apartado se explica tanto los pagarés de cheques de terceros y los cheques de pago diferido como una cosa similar, porque siguen la misma operatoria similar, porque son similares documentos con las mismas estructuras de pasos y requisitos. Pero vamos a aclarar 2 cositas con respecto a los pagarés. Los pagarés tienen 2 particularidades que son importantes que sepan. Primero, que las cláusulas que pueden tener el pagaré difieren de las cláusulas que están dadas en un cheque, porque serían
lo que está pactado en la ley de cheque. ¿Sí? Lo que está normado en la ley del cheque, en los pagares, es muy similar, pero hay cositas que pueden variar porque se pueden quitar o poner cláusulas diferentes. Hola, hola. Sí, profe, ahora sí. Se cortó la luz y Ah, bueno, bien, bien, estuvo bien, bien. la luz prendida hoy. Perfecto. Quizás. Bueno, con respecto a los pagarés, le decía que una de las cláusulas que tiene implicancias legales es que cuando el pagaré no es pagado al vencimiento, se debe hacer un trámite legal que se llama protestar el pagaré, para que pueda ser, eh, para que se pueda iniciar juicio ejecutivo que se llama, para poder eh, cobrarse, digamos, o cobrarle al garante lo que no se pagó. Ese protesto en el caso del cheque es automático. Y hay una cláusula en el pagaré que se llama sin protesto. Entonces, cuando el pagaré tiene cláusula sin protesto, se puede reclamar judicialmente automáticamente igual que un cheque. Esa es una de las diferencias con el cheque. Y la segunda
obviamente, es la practicidad que tiene el cheque, ya que está, digamos, avalado por una entidad financiera, y eso le da seguridad al sistema, ¿sí? Todo un sistema financiero que obviamente que se garantiza en sí mismo que la ley, justamente con la ley del cheque y la ley de entidades financieras, garantiza que evitar eso que pasaba antes con los pagares, que eran muchos juicios por falta de pago de pagares, obviamente. Por eso es que prácticamente el pagaré se ha dejado de utilizar en la práctica, o por lo menos en forma masiva. En cuanto a los cheques de pago diferido, se debe tener especial cuidado con cláusulas que limiten, también los cheques tienen un par de cláusulas que ustedes lo deben conocer muy bien, que es que limitan su cobro por parte de la entidad financiera. Por ejemplo, la cláusula no a la orden, que significa que este no puede ser endosado. Y fíjense que nosotros, cuando dijimos cómo se transmiten los cheques, a través del endoso. Entonces, si un cheque no puede ser endosado, está trabando la operación de descuento, ¿sí? Entonces, la cláusula no a la orden dificulta, no es que no se pueda descontar, porque al igual que el plazo fijo intransferible, son cláusulas que se tienen que hacer otro trámite legal más para poder ser transmitidos o transferidos. En este caso, se debe hacer si la cláusula, si el cheque tiene cláusula no a la orden, se va a tener que hacer una cesión de derechos, un contrato de cesión de derechos por escribano público, y eso obviamente va a encarecer toda la operatoria. Y también tener en cuenta la limitación por la cantidad de endosos. Hay que verificar que el cheque tenga la cantidad de endosos suficiente como para que pueda ser cobrado, porque fíjense que hay un límite de 2 endosos actualmente para poder ser cobrado. Eso es lo que hay que tener en cuenta con respecto a lo que es cheques y pagares. Igualmente, esto es el inicio de lo que vamos a ver con descuento de cheques de tercero y pagares. Ya vamos a seguir la clase que viene el jueves con este tema del descuento de cheque y pagares de tercero. Con esto terminaríamos hoy y seguimos el jueves. Profe, ¿va a ser clase sincrónica? Sí, el jueves es igual que hoy, digamos. Perfecto. Sí. Perfecto. Después de que veamos la clase del jueves, van a tener suficiente material como para poder contestar un cuestionario que voy a publicar para que lo puedan desarrollar y los ayude a estudiar. Así que bueno. Nos vemos entonces el jueves. Perfecto, profe. Bien, profe, buenas noches. Muchas gracias. Tenga buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego. Éxitos. Buenas noches, Cuídense. profe. Chao, buenas noches, profe.